Presten atención al espeso y deliberadamente fabricado humo de guerra que se está gestando en los pasillos del Pentágono en este preciso momento. Lo que estamos presenciando es el colapso en tiempo real de la narrativa de invulnerabilidad sobre la que descansa toda la hegemonía imperial estadounidense. A través de portavoces corporativos y ruedas de prensa cuidadosamente esterilizadas, se nos exige ignorar las leyes más básicas de la física y el sentido común, adentrándonos en una zona gris propagandística donde la verdad material ha sido secuestrada por la desesperación geopolítica. La información de última hora que acaba de aparecer en los canales oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica y que medios como la agencia Fars están amplificando hacia el sur global, indica de manera aterradora que 4 misiles balísticos e hipersónicos iraníes impactaron directamente al grupo de batalla del portaaviones USS Abraham Lincoln, así como a diversas bases estratégicas de Estados Unidos e Israel en la región. La respuesta oficial del Comando Central de los Estados Unidos, el CENTCOM, es un ejemplo extremo de disonancia cognitiva. Afirman con una firmeza burocrática admirable que ningún misil se acercó al portaaviones y que éste continúa operando con total normalidad. Sin embargo, en la misma declaración admiten la muerte de al menos 3 militares estadounidenses y 5 heridos graves en alta mar. Como economista político y analista de las fuerzas materiales que rigen nuestro mundo, es mi obligación desmenuzar esta contradicción. Si el escudo defensivo fue impenetrable y los sistemas de intercepción funcionaron perfectamente, ¿qué mató exactamente a esos 3 jóvenes marineros estadounidenses? ¿Fallecieron de muerte natural mientras el cielo ardía en fuego balístico? La verdad es que el imperio está mintiendo, porque reconocer la realidad implicaría el colapso inmediato de la arquitectura psicológica que sostiene al dólar fiduciario y la disuasión militar de la OTAN. Para comprender la magnitud de lo que está en juego, debemos considerar el valor material y estratégico de un portaaviones de la clase Nimitz como el USS Abraham Lincoln. No es un simple barco de guerra, es una ciudad flotante propulsada por energía nuclear de 100.000 toneladas de acero, con más de 5.000 tripulantes, decenas de aviones de combate de quinta generación y escoltado por destructores, cruceros y submarinos de ataque rápido. Un grupo de batalla de portaaviones es la máxima expresión física del capital militarizado y la herramienta preferida del imperialismo atlántico para proyectar poder coercitivo y controlar las rutas comerciales y energéticas del planeta. Dañar o hundir uno de estos colosos representaría la confirmación empírica del fin de la supremacía naval estadounidense intacta desde 1945. Por eso, el Pentágono tiene incentivos políticos, financieros y psicológicos gigantescos para negar cualquier impacto, ocultar daños estructurales y minimizar las bajas humanas. Admitir que la ingeniería iraní ha perforado la burbuja defensiva del sistema Aegis sería reconocer que la superpotencia ya no es invulnerable en alta mar. Este ataque no surge de la nada. Es la represalia directa de Teherán por el asesinato del líder supremo Ayatolá Jamenei, junto con su familia y altos mandos militares de la República Islámica, en un bombardeo conjunto ejecutado por Estados Unidos e Israel horas antes. Asesinar al máximo líder político y espiritual de una nación soberana de más de 85 millones de habitantes no es un ataque táctico ni una medida preventiva. Es una declaración de guerra total, un intento desesperado de decapitar al Estado iraní con la ingenua suposición de que el país colapsaría y se rendiría ante los intereses petroleros occidentales. La respuesta de Irán es proporcional y calculada, utilizando su arsenal misilístico desarrollado y perfeccionado durante décadas de aislamiento y sanciones, diseñado específicamente para defenderse de potencias con presupuestos militares
infinitamente mayores. Aquí se revela la paradoja tecnológica del Imperio Atlántico. Afirman que sus sistemas antimisiles interceptaron con éxito los misiles hipersónicos de la Guardia Revolucionaria, mientras que, según informes del GAO y auditorías del Pentágono, Estados Unidos aún no ha desplegado un solo misil hipersónico funcional. La pregunta que los analistas hegemónicos se niegan a formular es: si el complejo militar industrial estadounidense no sabe construir un arma hipersónica operativa, ¿cómo puede afirmar con certeza que sus radares e interceptores neutralizan misiles hipersónicos desarrollados por Irán, Rusia o China? Es matemáticamente imposible y constituye propaganda de guerra para calmar mercados financieros y evitar un colapso bursátil. La advertencia del general de la Guardia Revolucionaria Ebrahim Chavari debería helar la sangre de cualquier estratega occidental. Los misiles que vimos son solo la punta del iceberg. Los vectores más poderosos permanecen ocultos, listos para saturar y dominar cualquier conflicto regional. Desde misiles tácticos de corto alcance, como la familia FAT-110, hasta monstruos estratégicos de alcance medio como el Qamar, Irán posee un arsenal letal capaz de arrasar instalaciones militares, pistas de aterrizaje y centros de comando en todo el Medio Oriente y el Mediterráneo oriental. A esto se suma el terror tecnológico que representan los misiles de crucero de largo alcance, como el PAVE, diseñados para volar a muy baja altitud, eludiendo los radares convencionales y alcanzando objetivos a más de 1.650 kilómetros. Encima de este arsenal, los misiles balísticos gersónicos tipo Fatah se presentan como la joya de la corona. Con vehículos de reentrada maniobrables capaces de modificar drásticamente su trayectoria en la fase terminal, estos misiles vuelven obsoletos los algoritmos de predicción del sistema Aegis de los destructores estadounidenses y las baterías Patriot en cuestión de segundos. Esta capacidad de saturación asimétrica se está demostrando ahora mismo sobre los cielos del territorio ocupado. Mientras el US Abraham Lincoln enfrenta su ataque directo, el eje de la resistencia lanza lo que ya se describe como la sexta oleada de bombardeos, utilizando misiles balísticos sobre Tel Aviv, una ciudad de alta densidad poblacional y estratégica para Israel. La narrativa de invulnerabilidad que el gobierno de Benjamín Netanyahu defendía a capa y espada se está derrumbando. El tan aclamado domo de hierro, que había mostrado fisuras críticas durante la operación Promesa Verdadera 3, vuelve a fallar estrepitosamente bajo la presión de la operación Promesa Verdadera 4. Redes sociales y medios no censurados muestran el fracaso de la ingeniería occidental. Interceptores Patriot disparando al vacío, desviándose de sus objetivos, mientras los misiles balísticos iraníes penetran sin oposición y estallan con fuerza devastadora en zonas urbanas. Rascacielos y edificios comerciales en el corazón económico de Tel Aviv han quedado totalmente destruidos. Informes iniciales señalan al menos una mujer muerta y más de 27 civiles gravemente heridos, incluyendo aterradores reportes de niños atrapados bajo los escombros de concreto y acero. La magnitud de la tragedia humana es inmensa y, como analistas, debemos repudiar el sufrimiento de los inocentes. Pero también es crucial situar este derramamiento de sangre dentro de la lógica cruda de la guerra, en la brutal dinámica de ojo por ojo que la agresión occidental ha desencadenado. Las autoridades iraníes y la población civil denuncian el horror perpetrado horas antes por la aviación estadounidense e israelí, un bombardeo indiscriminado sobre una escuela primaria iraní que habría causado la muerte de más de 69 niñas, hijas de familias trabajadoras, pulverizadas por municiones de precisión guiadas por GPS fabricadas por corporaciones como Rion y Boeing. Este tipo de masacre preventiva y la decapitación del liderazgo espiritual de Irán cruzan un umbral de no retorno.
provocando la respuesta de la Guardia Revolucionaria, un lanzamiento coordinado de más de 100 misiles balísticos y cientos de drones suicidas en cuestión de horas. El objetivo de esta ofensiva no es solo la cantidad, sino la saturación cualitativa. La ingeniería militar iraní ha estudiado durante años las frecuencias de radar, los tiempos de respuesta y las vulnerabilidades de los sistemas Patriot, David's Sling y Arrow israelíes. Los misiles de la serie Fatah y Khorram Shar, que hoy caen sobre Tel Aviv, fueron diseñados específicamente para penetrar estos escudos. Incorporan materiales absorbentes de radar, contramedidas electrónicas avanzadas y ojivas múltiples independientes que actúan como misiles fantasma. Estos proyectiles son extremadamente difíciles de detectar en la fase crítica de descenso, lo que explica la desconcertante ausencia de sirenas y alertas previas en varias zonas de impacto. Intentar neutralizar esta lluvia de fuego resulta económicamente insostenible. Cada interceptor Patriot o Arrow cuesta entre 3 y 5 millones de dólares, mientras que los misiles iraníes representan una fracción mínima de ese valor. Es la quiebra financiera de la disuasión militar occidental. Todo este cataclismo obliga a levantar la mirada de los escombros y analizar la dimensión política, la monumental mentira estratégica que ha justificado esta guerra. Washington y Tel Aviv han presentado el asesinato del ayatolá a Jamenei y los ataques masivos como medidas preventivas frente a un supuesto programa nuclear iraní. Pero los informes de inteligencia estadounidenses, publicados sistemáticamente desde 2003, confirmaron una y otra vez que no existen pruebas materiales de que Irán mantenga un programa nuclear militarizado. Estamos reviviendo de manera repulsivamente coreográfica la gran farsa de la invasión a Irak. Hace más de 20 años, la administración de George W. Bush destruyó Irak bajo la mentira de armas de destrucción masiva inexistentes. Hoy, con la misma plantilla propagandística, Estados Unidos impulsa al mundo hacia el holocausto, invocando una amenaza nuclear iraní fantasma. El materialismo histórico nos exige comprender la verdadera naturaleza del conflicto. El problema de Washington y Tel Aviv no es la bomba atómica. El verdadero crimen de Irán ante el imperialismo occidental es su capacidad misilística convencional, su autosuficiencia tecnológica, su control energético en el Caspio y el Golfo y su autonomía regional para organizar y financiar al eje de resistencia en Líbano, Yemen, Irak y Siria. Irán es una barrera física e ideológica que impide el dominio completo de las rutas comerciales y los recursos de Eurasia. La amenaza nuclear es solo un disfraz mediático. El objetivo real es el cambio de régimen. Aquí es donde la planificación estadounidense revela su arrogancia colonial. Intentan presentar esta guerra como una cruzada moral para liberar al pueblo iraní, mientras en la sombra financian opositores exiliados buscando imponer un príncipe heredero o un Juan Guaidó iraní, un títere sin base real dentro del país, cuyo único mérito sería privatizar el petróleo nacional y entregar la soberanía del Banco Central a instituciones de Bretton Woods. Debemos ser rigurosos. La República Islámica es un Estado teocrático con profundas contradicciones de clase internas, donde la dicotomía izquierda-derecha occidental no aplica y donde el líder supremo concentra el poder religioso, político y militar. El pueblo trabajador y estudiantil iraní tiene reclamos legítimos sobre derechos civiles y participación económica, pero esto no justifica que una potencia extranjera arrase sus ciudades para imponer un gobierno servil a intereses corporativos extranjeros. Reemplazar una teocracia nacionalista por una monarquía absolutista, impuesta desde el exterior mediante el terrorismo aéreo y el asesinato masivo, no es instaurar democracia, es recolonizar una nación soberana. La inmensa mayoría de los iraníes
más allá de sus posturas frente al clero chií, posee un nacionalismo profundo que rechaza categóricamente la idea de cambiar de amo para complacer a Occidente. El costo de esta arrogancia imperialista se está pagando ahora mismo, no en las cuentas de los ejecutivos de la industria armamentística en Virginia o Nueva York, sino en la sangre de la clase trabajadora y en el colapso del prestigio militar estadounidense. Cuando un imperio cimenta su poder en la proyección del terror naval, los portaaviones de las clases Nimitz y Ford se convierten en sus tótems sagrados, intocables, guardianes del comercio global y del dólar. Si la Guardia Revolucionaria iraní ha logrado, como afirman con seguridad, respaldada por imágenes satelitales no occidentales, penetrar la pantalla defensiva del USS Abraham Lincoln, entonces la disuasión militar estadounidense queda rota. Aunque el Pentágono lo niegue frenéticamente, admitiendo con discreción esos 3 muertos y 5 heridos como si fueran accidentes fortuitos en alta mar, el costo político interno de esta mentira es una bomba de tiempo. Cada marinero que regresa en una caja cubierta por la bandera estadounidense se convierte en un interrogante devastador en la mente de sus familias. ¿Por qué perdemos a nuestros hijos en un mar lejano? ¿Quién inició realmente esta guerra asesinando al líder del país enemigo? ¿Y cómo es posible que sigan mintiéndonos, vendiéndonos la idea de una operación preventiva que en realidad desató una lluvia de misiles hipersónicos y balísticos sobre nuestras bases y ciudades aliadas? Mientras tanto, el pánico silencioso recorre los pasillos enmoquetados de las aseguradoras marítimas en la City de Londres y los rascacielos financieros de Manhattan. Allí, lejos del humo y las sirenas, se cuantifica el verdadero colapso del imperio. Los portavoces del Pentágono sudan frente a las cámaras, tratando de convencernos de que el USS Abraham Lincoln es impenetrable y que los 3 marineros murieron por una casualidad cósmica. El capital internacional, compañeros, es cobarde pero honesto. No se traga la propaganda de Washington. Si un enjambre de misiles hipersónicos y balísticos iraníes, de costo minúsculo comparado con el presupuesto militar occidental, ha logrado saturar los sistemas de combate Aegis y Rosar, impactando a una ciudad flotante de 100.000 toneladas de acero nuclear, entonces el contrato social fundacional de la globalización capitalista queda anulado. Ese contrato establecía que la Marina estadounidense era garante absoluta de las rutas comerciales. Si el Guardián sangra, si el Leviatán de acero no puede proteger su cubierta de vuelo, entonces el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo se transforman en agujeros negros para el comercio internacional. Las primas de riesgo para cualquier superpetrolero se disparan, amenazando con paralizar el flujo de 20% del petróleo mundial y desencadenar un choque inflacionario que hará palidecer las crisis energéticas de los años 70. Este desastre económico no es un accidente, es la consecuencia directa de la arrogancia de una clase dominante que confunde gasto militar parasitario con fuerza estratégica. Analicemos la economía política detrás del escudo antimisiles que debía proteger a Israel y a las bases estadounidenses. Durante 3 décadas, el complejo militar industrial ha drenado billones de dólares de la clase trabajadora norteamericana para desarrollar sistemas como el Patriot, el Tejat y variantes del misil estándar para la Marina. Se vendió a los ciudadanos la ilusión de un domo tecnológico inviolable. La realidad material que hoy se desploma sobre Tel Aviv demuestra que todo ese gasto fue una transferencia de riqueza, una estafa diseñada para enriquecer a las juntas directivas de Lockheed Martin, Rion y Boeing. La física balística es implacable, es económicamente insostenible e intelectualmente absurdo intentar detener misiles que cuestan cientos de miles de dólares con interceptores de 3 a 5 millones la unidad.
es una guerra de atrición financiera que Occidente está perdiendo a velocidad vertiginosa. Cada oleada iraní no solo satura radares, quiebra la chequera del imperio. Observen la tragedia en Tel Aviv: edificios residenciales y comerciales reducidos a escombros, civiles aterrorizados, mujeres y niños heridos. La maquinaria mediática occidental nos exige indignación selectiva, sentir pena por las víctimas de los misiles iraníes, mientras borra de la narrativa los crímenes previos que detonaron esta represalia. El asesinato de 69 niñas en una escuela primaria iraní por bombas de precisión estadounidenses e israelíes es ignorado, considerado un daño colateral en busca del cambio de régimen, mientras que las bajas en el bloque aliado se usan para justificar la destrucción de naciones enteras. Esta asimetría moral refleja la asimetría económica del sistema global. El gobierno de Netanyahu, arrinconado por crisis internas y corrupción, apuesta a la supervivencia de Israel a una guerra regional apocalíptica, utilizando a su propia población civil como escudos humanos. La vulnerabilidad del domo de hierro y del sistema Arrow frente a misiles Fatah maniobrables y enjambres de drones no es solo una derrota militar, es una sentencia de muerte para el modelo económico israelí. Tel Aviv se había convertido en un hub tecnológico y financiero del Medio Oriente, pero el capital, cobarde como siempre, no invertirá miles de millones en una nación donde los rascacielos pueden ser pulverizados en minutos. La fuga de capitales ya ha comenzado. El milagro económico israelí, basado en la invulnerabilidad y en la ocupación perpetua, ha sido destruido por la Operación Promesa Verdadera 4.